Noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Eje Ezequiel Gigante de Entrevista, como ustedes ya saben, aquí transmitiendo desde Caseros, Distrito 3 de Febrero. Hoy quería saludar a un ya habitué amigo, escritor, él llamado Cristian, escritor que ha escrito muchísimos libros, y los hemos tratado en su mayoría acá, pero hoy queremos hablar de uno en particular que es un libro sobre Perón. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, ese, ¿cómo andás vos? Viste que esta vez me sumé rápido, ¿no? Esta vez te sumaste rápido, sos un adulto mayor pero con buenas aptitudes tecnológicas. De a poquito, de a poco. Y bueno, ya está. Bueno, Cristian, hoy te cito, ya sos habitué del programa, ya estuvimos hablando de, bueno, la leyenda negra, la Inquisición, el INADI, y hay un libro tuyo, ¿lo tenés ahí? Sí, Que se llama Perón, retrato de un farsante, ¿no? Perón, retrato de un farsante. sí, Bueno, verdad y realidad. a mí me gustan porque tus subtítulos son bastante indirectos, no son subliminales, como que hay que pensar mucho. Eh, ¿Por qué un farsante? Y mira, no sabría cómo empezar, porque en general ha sido una cosa completamente distinta a lo que muchos creen. Entonces, básicamente, y ha pretendido ser algo que jamás fue, en realidad jamás pretendió ser lo que realmente terminó siendo. Son muchas cosas. Puedo decirme algo específico y te digo, pero en Bueno, a toda su ver, vida ha sido... eh, el libro tiene una etapa, 1943, y el año que muere, que es 1974. Exacto. ¿Cuándo decís vos que empieza la farsa, digamos? Pasa que Perón ha sido un personaje muy camaleónico, ¿no? Siempre se ha ido con el mejor postor. Y esto puede verse en Perón en realidad ya desde el Perón joven, ¿no? Desde el Perón ya que empieza en el colegio militar, que es un hombre que expresa, digamos, su admiración por el Hipólito Yrigoyen, pero ya en el 30, como un personaje menor, pero participa, tiene alguna participación en el golpe del 30, derrocando a Yrigoyen. O sea, hay un primer viraje ahí, y un dato que no es de menor relevancia es que Perón lo hace alineado, digamos, el bando de los golpistas del 30, está Uriburu, que es un sector, si queremos, un poco más nacional, algunos, digamos, le han encontrado algunas similitudes con el fascismo, corporativismo, pero después está el bando mayoritario, digamos, de mayor influencia, que es el de Juan Pedro Justo, ¿no? Que es un militar que era masón y abiertamente pro-inglés. Y bueno, Perón enseguida se suma a las filas de este señor liberal y pro-inglés, que es algo que después, bueno, digamos, llamará la atención porque Perón no parará de fustigar a la mal llamada década infame, ¿no? Y Perón en realidad logra sus ascensos, hace gran parte de su carrera política gracias a a los gobiernos conservadores y a las relaciones que él mantuvo con ellos, ¿no? O sea que ahí hay una primera contradicción, que se llamaba irigoyenista y después acompañó un golpe de Estado, decís. Exactamente. No por el golpe, bueno, por el golpe de Irigoyen más que el golpe de Estado. Y digamos, este Perón, supuestamente, digamos, nacionalista y anticapitalista, etcétera, digamos, es un hombre que convivió en perfecta armonía y en algunos casos, digamos, con marcada obsecuencia con los gobiernos liberales y destacando incluso a muchos de sus, digamos, de sus referentes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, incluso en la historia mitrista. Bueno, hay una serie de personajes que, digamos, eran claramente de signo liberal. Claro, bueno, a ver, a mí me pasaba cuando venía con el coche para acá para entrevistarte, dije, bueno, a ver, Cristian Rodrigo Iturralde es rosista, nacionalista católico, y digo, bueno, a Perón lo va a querer. Porque a mí me ha pasado de escuchar muchas veces que siguen una logia que es Rosas,
Perón y alguien más que, bueno, no sé quién será. Pero en tu caso hay una excepción. No, creo que es San Martín Rosas Perón. En tu caso, es como que decís que Perón no solamente no fue nacionalista, sino que fue, bueno, un camaleón. ¿Por qué empezás en el 43? Por el GO, por el gobierno de los oficiales unidos. Exacto, sí, empezamos diciendo que en realidad Perón, lo hago más amplio el tema, y más claro, Perón no fue ni rosista y ni nacionalista, no solo no fue nacionalista, sino que Perón persiguió abiertamente a las agrupaciones nacionalistas, especialmente aquellas que tenían alguna raigambre o alguna similitud o admiración por los, digamos, modelos fascistas. Perón solo tuvo alguna alineación al grupo Forja, que eran más que nada eran algunos intelectuales provenientes del radicalismo, que tienen una tendencia claramente izquierdista, como Jauretche y compañía, y mucho menos católico, porque Perón fue, por lejos, y nadie me puede decir lo contrario, Perón fue lejos el presidente más anticatólico y que más ha perseguido a la Iglesia Católica. ¿Por qué empiezo en el 43? Bueno, por el 43 es cuando Perón ya empieza a tomar un poco más de relevancia, por lo menos en la arena pública, porque bueno, con el golpe del 4 de junio del 43, Perón ocupa muy astutamente, porque Perón es cierto que siempre ha sido una persona muy astuta, que siempre se ha sabido acomodar muy bien a distintos tipos de gobierno y circunstancias, y bueno, Perón ocupa en ese momento la Secretaría, digamos, social, ¿verdad? No me acuerdo de cuál era el nombre exacto. Secretaría de Trabajo, ¿no? Sí, trabajo, social, Trabajo y eh, Provisión, una cosa así. una cosa así, que era realmente, digamos, un área, un espectro al que nadie daba demasiada relevancia, pero Perón ya había tenido, digamos, su viaje por Europa, había analizado la experiencia europea, y él había visto muy bien, digamos, la importancia que comenzaban a tener las masas o los movimientos de masas en todo el mundo. No solo los Y, fascismos, sino también... y la voz de los obreros, ¿no? Exactamente. Y esto lo vio tanto en el fascismo como en los gobiernos socialistas. De modo que él sabía que no podía de ningún modo, podía subestimarse, digamos, eh, la capacidad, ¿no? Que le podían dar las masas. Y por eso, bueno, lo primero que él hace él desde esa secretaría es intentar impulsar una serie de reformas sociales, que en realidad, bueno, esto lo podemos hablar en otro momento, pero esto ya ha sido probado por un sinfín de autores con datos duros, que Perón, el 90% o el 95% de las leyes laborales atribuidas a Perón, o que los peronistas, que en general en un 95% no han leído un libro de Perón, corresponden incluso a los gobiernos conservadores y a Hipólito Yrigoyen. De modo que Y Perón no hasta inventó Palacios, absolutamente. ¿no? Alfredo Palacios. Bueno, Alfredo Palacios, la verdad que es un periodista muy serio y muy honesto, al que hay que reivindicar en varias cuestiones, pero incluso antes de Palacio, incluso, muy pocos se acuerdan, y parecería paradójico para algunos, pero fue, si mal no recuerdo, en la década infame, mal llamada década infame, me parece que fue Agustín Pedro Justo, o Ramón Castillo, no me acuerdo, el que, digamos, el que sanciona la ley de indemnización, ¿verdad? Que la tenemos hasta hoy. Digamos, cuando se despide a alguien, bueno, había que otorgar el equivalente, bueno, a un salario, depende del tiempo que haya trabajado. Pero una serie de leyes que vienen ya desde la época de Hipólito Yrigoyen. De modo que, bueno, Perón ya se cargó de esta secretaría y, bueno, por supuesto comienza a tomar contacto con todos estos grupos, sindicatos, etcétera, y, bueno, y comienza a irlos alineando para su causa, prometiendo, por supuesto, un montón de cuestiones. De ahí a que es arrestado, ¿no? ¿Por qué lo arrestan? Yo ya obviamente estudiando historia sé más o menos lo que ocurrió de mis fuentes, pero me interesa tu interpretación de por qué es el libro, ¿no? Eh, para vos bien arrestado. Mira, es un tema, el tema es que hubo muchas internas, el tema es que el golpe del 4 de junio del 43, contrariamente a lo que muchos presuponen, fue un movimiento muy, digamos, muy heterogéneo. O sea, allí había nacionalistas, es verdad, pero incluso había liberales, había incluso algún socialista metido ahí, o había, digamos, nacionalistas pro eje, después tenías liberales, incluso neutralistas, o sea,
era muy heterogéneo ese grupo. Por supuesto que hubo muchas internas en los gobiernos que van, digamos, desde, bueno, Rawson duró muy poco, lo tenemos a Rawson, Farrell es el último, ahora me estoy olvidando, Pedro Castillo, no, Ramón, viene Rawson, después viene, bueno, ahora me olvidé el nombre, y había muchas internas entre ellos, y Perón, por supuesto, estaba comenzando ya, digamos, a ocupar muchos espacios de poder. No te olvides que logró la vicepresidencia, después tenía el Ministerio de Guerra, e incluso paralelamente a la Secretaría de Acción Social. Y bueno, esto ya, y este discurso populista y la dirección que Perón estaba llevando, digamos, un poco el gobierno y a las masas, bueno, ya estaba preocupando un poco incluso al gobierno de Farrell, porque Perón y Farrell en realidad eran bastante amigos. Si bien cuando gobernó Farrell, en realidad estaba gobernando Perón, porque todos saben que Farrell tenía un estilo de vida muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy, Se iba de joda. era fiestero, por decirlo así nomás, y básicamente era Perón el que manejaba eso. Pero bueno, hubo mucha presión de parte de la cúpula militar para alejarlo a Perón de allí, porque sabía que Perón iba a terminar finalmente tomando el cargo. Entonces había que hacerlo a un lado. Ahora vamos al año 1946, año de las elecciones. Mm. Vos decís que no hubo un tipo más anticatólico que Perón. Eh, pero en el 46 la iglesia estuvo de su lado. Sí, Eh, Vos decís que Perón traicionó a la iglesia, de alguna manera. el, claro, el tema es que Perón digamos, tenemos que leer toda la historia de Perón, y Perón siempre se mueve de a momentos, ¿no? Perón puede parecer en un momento una cosa y después termina siendo una cosa contraria, es una máxima en Perón. Es cierto que hubo un principio de acuerdo entre Perón y la Iglesia, porque sabemos que del otro lado estaba la Unión Democrática, que era la probable vencedora de aquellos comicios. Perón sabía, ni lerdo ni perezoso, Perón sabía que necesitaba un acuerdo con la Iglesia, especialmente en un país que en aquel momento era una sociedad totalmente cristocéntrica, donde la Iglesia tenía una gran influencia en la gente. Y bueno, Perón, a cambio digamos, de, de algunas, digamos, declarar como feriados algunas festividades religiosas, o por ejemplo incorporar el decreto de enseñanza religiosa obligatoria, con esas dos cuestiones o algo más, bueno, ese fue el principio de acuerdo para que la Iglesia, de algún modo u otro, solapadamente, o no tan solapadamente, dependiendo del caso, instó a los suyos a votar por Perón, y Perón, por ese pequeño margen, gana esas elecciones gracias al apoyo inicial, que en realidad fue un entendimiento. Yo no creo que haya habido un periodo peronista de la Iglesia, ni un periodo, digamos, católico en Perón. Digamos, el tema llega después, cuando Perón ya se siente, digamos, afianzado en el poder y ya no necesita de algunos grupos. Bueno, por supuesto, Perón ya empieza a seguir su propio camino e intenta incluso desligarse de la Iglesia Católica, llegando incluso, y esto es, digamos, información pública, él, y bueno, también se desprende de muchas declaraciones suyas, él quiso crear, digamos, una Iglesia Nacional Peronista, con ese nombre, una Iglesia Nacional Peronista que de algún modo, en un comienzo, digamos, se esbozaban algunos principios generales, pero después, por supuesto, era, digamos, una especie de religión, algo completamente politizado, ¿no? Manejado por Perón, o al mejor O sea, estilo. toma la doctrina social de la iglesia y la superpone, la reemplaza por la doctrina peronista. O sea, son calcos prácticamente. Si uno mira la doctrina de la iglesia y la doctrina peronista, se asustaría, porque es como si calcó, ¿no? Debajo de la... escribió la doctrina peronista con un calco arriba de la doctrina de la iglesia. Es muy parecida. Sí, ojo, pasa que como todo en Perón, a Perón no solo hay que leerlo, y es más, en lo posible hay que intentar no leerlo a Perón, y hay que fijarse en lo que, digamos, en lo que terminó siendo en los hechos. Porque, a ver, en la letra, Perón tenía discursos ciertamente muy, bueno, él no escribía sus discursos, por supuesto, pero sus discursos tenían, digamos, ciertos matices, cuestiones rescatables en favor del patriotismo y un montón de cuestiones. Pero el asunto es que después en los hechos terminaba comportándose, digamos, de un modo completamente contrario a eso. Y yo no creo que lo que aplicó Perón, yo de ningún modo creo que eso pueda ser llamado justicia social, o de ningún modo fue algo, digamos, que pueda haber sacado, que pueda haberse seguido de la doctrina social de la Iglesia. Él, por supuesto, él hace una interpretación propia de todo.
Ahora, cuando cambia la constitución, ¿no? Del 49, porque no es que la modifica, porque, bueno, en el 94 hubo una modificación, hubo una extensión de la constitución por parte de Menem, pero en el 49 Perón no la modifica, directamente la saca y pone otra constitución que era, bueno, un calco, corregime Cristian, un calco del fascismo italiano de Mussolini. Mira, yo no diría eso, no me parece, porque vos fijate que incluso en esa constitución del 49, que Perón había encargado a Sampaio, una persona digamos, muy capaz, eh, y hay incluso una de las, yo no me acuerdo qué artículo era, donde él se refiere, digamos, a la explotación de ciertos recursos, por ejemplo el petróleo, ¿no? En Argentina. Y bueno, y se ve ahí que se le hace un sinfín de concesiones, digamos, al capital extranjero, pero concesiones, digamos, desmedidas, que incluso Sampaio digamos, había rehusado, digamos, a hacer eso, pero bueno, y Perón lo terminó echando, Sampaio terminó exiliado, y fue en definitiva el precursor, o el que básicamente terminó haciendo la constitución esa del 49. Pero no, yo no creo que haya sido en absoluto fascista, pues yo entiendo, cuando yo a la gente le pregunto, pero decime, ¿qué ve de fascista en Perón? Más allá del fenómeno de movilización de masas, o sea, ¿qué le ves a Perón de fascista, ¿no? O también el fascismo es un fenómeno muy amplio, ¿no? Porque la gente usualmente tilda de fascismo como Pues si sí, fuera lo hoy en mismo. día son todos fachos, sí, hoy en día son todos fachos. A lo que voy es, por ejemplo, a las reformas laborales, a usar a los obreros como fuerza de choque prácticamente. En esas cosas y en el modelo autoritario, pero no totalitario, sino autoritario, no creo que sean lo mismo. Pero después no, la verdad que no, yo no lo consideraría un gobierno para nada fascista, sí autoritario. Es cierto, coincido con vos. Y es cierto que tiene rasgos, un poquito de cada cosa a veces, pero el tema es que se ha tejido, digamos, hay un mito tan grande, por ejemplo, en relación a que Perón acá refugió a los nazis y que tenía simpatía por ellos, cuando fue exactamente todo lo contrario. Y a partir de ahí, a partir de este presunto nazismo de Perón, es que, bueno, ya la gente empieza a ver, o sea, empieza a ver fascismo en cada acción de Perón. Y Perón fue abiertamente antifascista, por decirlo más sencillamente, él fue antinacionalista, salvo que por lo menos yo soy nacionalista o católico, yo no tengo nada que ver con un pseudo nacionalismo de izquierda. Eh, pero bueno, es una cuestión Pero a bastante ver, amplia. vamos un poquito más adelante. 1955. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ya se venía gestando un malestar en la sociedad. Eh, ¿Qué ocurre para que la gente o gran parte de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se da vuelta para que desemboque en la llamada revolución libertadora. Bueno, Perón tuvo indudablemente errores políticos o errores de juicio. Eh, es cierto también que Perón le costó controlar, creo que aparte de la gente que le puso en sus gobiernos, básicamente los primeros dos gobiernos, por eso cuando hablan de un periodo nacionalista de Perón, yo no sé cuál fue realmente, sí, ¿no? El gobierno de socialistas, comunistas, en generalmente anticatólicos, o sea, abiertamente anticatólicos, masones también, por supuesto. Sí, había un gran malestar, creo yo, por parte de la sociedad y, por supuesto, de la cúpula militar, ¿no? Y de la iglesia, bueno, pero de la iglesia con justo motivo, porque Perón, digamos, más allá de esta tentativa, ¿no? De separarse de la iglesia católica o de, digamos, manifestarse públicamente como católico, pero ir bajando línea política en las bases. Bueno, no te olvides que con Perón, digamos, se legaliza el divorcio, la apertura de los prostíbulos, ¿qué más? La anulación del decreto de enseñanza religiosa obligatoria, bueno, la prohibición de procesiones religiosas, el encarcelamiento de más de 400 sacerdotes, la quema de los templos católicos. Lo de Perón fue realmente, o sea que yo creo que fue desde muchos ámbitos de la sociedad, yo creo que ya era insostenible.
parece. Acá un comentario de Christopher, creo que es, dice, quién fue, si sabés quién fue Dries, que fue un ex SA de Adolf Hitler, cuando vos decís que no vinieron nazis. No, pero pasa que eso, a ver, yo lo cito muy bien en otro libro. Los nazis que vinieron acá, en general, fueron todos nazis que antes habían sido declarados como personas, digamos, no peligrosas por los aliados. Es decir, Perón le pedía permiso a los aliados antes de recibir una persona acá proveniente de un país del eje o un país alineado al eje. O sea, las personas que vinieron acá, los aliados estuvieron totalmente informados de las personas que venían acá a la Argentina. Y acá vinieron personas de bajo rango, en general, y los que vinieron como científicos fueron contratados legalmente por el Estado argentino. No te olvides que creo que fue Bueno, el pero operativo perdón, Paper. perdón, Cristian, perdón. De bajo rango, alto rango eran nazis igual. A ver, pero vos recibís gente de absolutamente todos lados. O sea, ese argumento es falaz, porque, por ejemplo, en la época de Perón, Argentina fue el país que mayor judíos recibió de todo el mundo. Perón recibía a todos, pero Perón no recibió. Acá hay que hacer una distinción entre criminal de guerra y nacionalsocialista. Que porque muchas veces es una carrera, vos estás en el ejército haciendo una carrera, independientemente de la persona que vos tengas de turno arriba en el poder. Entonces, no se puede hablar de una Argentina refugio de nazis o una Argentina nacionalsocialista porque vinieron un par de cabos que fueron a parar a todo el mundo, y los científicos que vinieron, porque, a ver, con ese criterio, Estados Unidos y Rusia fueron nazis o fueron simpatizantes de los nazis después del 45. ¿Y cuán absurdo puede sonar eso? Fíjate la operación Paperclip, ¿qué hace cuando termina la guerra? Lógicamente, Estados Unidos y Rusia, las dos potencias más grandes del momento, se disputan las cabezas, digamos, del régimen nacional socialista, ¿no? Y los contratan como científicos. En la época de Perón se contratan como científicos algunas, algunas de esas personas, pero no puede seguirse de ahí que hubo una especie de colaboración con el régimen nacional socialista por haber traído a trabajar legalmente y con el aval incluso de los aliados a personas provenientes del eje. Porque No, de entonces, todas maneras, yo no estoy diciendo que Argentina que no, Argentina no, por eso sea nazi. Yo lo que no, no dije digo por es, eso, lo que dije digo que en es, general ya sea de siempre puede salir. bajo rango o alto rango, eran del régimen. Bueno, vos decís que no vinieron altos mandos y que Perón no era de esa ideología, ya está. Exactamente, exactamente. No acá me dice alguien cómo legal, si era criminal. Este Christopher. No, este Christopher tiene que hacer una distinción entre lo que es considerado criminal de guerra, porque los aliados hicieron eso. O sea, no todo habitante o persona que haya servido directa o indirectamente bajo las órdenes de Hitler o que haya convivido dentro, digamos, de esa sociedad puede ser considerado nazi. No, Entonces, lo que además, hacemos es, lo legal, a ver, los campos de exterminio eran legales y eran criminales, ¿no? O sea, lo legal no tiene mucho nada que ver con lo criminal. Bueno, los esclavos mataban esclavos y era legal, ¿no? Ahí no. Pero, a ver, vamos puntualmente a 1955. dale. Eh, quién organizó el golpe o revolución? Depende cómo lo vean. ¿Y cuál fue el papel de Perón? Porque se dijo que a Perón lo querían fusilar y que intervino la iglesia para que no pase y ahí fue al exilio. Mira, eso realmente yo no sé, no conozco verdaderamente si, si hubo alguna intervención de la iglesia. eh, la verdad es que eso, no sé, yo no vi nada por lo menos que me dé seguridad con respecto a eso. No, Perón agarró el primer barquito, la primera cañonera que encontró y salió corriendo. Hasta el propio Jaureche le decía que era un cagón. Los propios peronistas decían que era un cagón, porque el mismo Perón, que hace unos meses había instado a todo el pueblo a levantarse en armas contra los enemigos del peronismo, que según él eran los enemigos de la patria. Perón, que había llamado a la gente a liquidar a los enemigos, de la peor laya, me parece a mí. Eh, de modo que, no, Corregime, Perón, Cristian, fue Rojas, ¿no? Fue Isaac Rojas el que quería
el que quería fusilarlo y se opuso, no sé si Aramburu. Mira, es posible, la verdad es que no lo desconozco el tema este. No sé quién se Bueno, opuso. no importa, Perón huye, ¿no? Huye. ¿Y cuál es el destino inmediato de Perón cuando se va? A ver, Perón va a Paraguay, está un tiempo ahí, creo que estaba Stroessner ahí, después va a Siempre, Panamá. siempre daba la casualidad que estaba un dictador, ¿no? En los lugares donde iba. Nunca había un gobierno democrático donde iba. Y bueno, pasa que sí, en esa época habría que ver Estaba lleno cuántos de había. dictadores por todos lados. Está bien, bueno. Igual, ojo, Stroessner no tenía nada que ver con Perón, como por ejemplo Franco no tenía nada que ver con Perón, y Franco lo tuvo muchísimos años allá, y Franco lo odiaba a Perón, porque Franco era la antítesis de Perón. Franco era realmente era un caballero, una persona que tenía, digamos, un estilo de vida verdaderamente cristiano, era una persona consecuente, y Perón era justamente todo lo contrario. Y Perón, a partir del 55, empieza a ser, digamos, un agitador izquierdista, ¿no? Desde el país donde estaba, ya sea Paraguay, España y no Panamá, estuvo por otro lado. Ah, estuvo en Centroamérica, ahí conoció a Isabelita. claro, esto en Panamá estaba. Ujú. Y bueno, y lo de farsante, digamos, porque el libro se llama Perón, retrato de un farsante. Lo del farsante es porque empezó siendo nacionalista, después no, después pasó a usar a la iglesia, después la traicionó, después fue al exilio y se convirtió en un agitador social, ¿no? Seguime, hasta acá voy bien. La tesis del Sí, libro sí, más o menos va por ahí. sí, más que nada es por, digamos, digamos, la gran diferencia que hay entre el Perón verbal y el Perón en los hechos. Digamos, ahí básicamente se dirige lo de farsante. Perón dice una cosa, por ejemplo, las banderas del peronismo, que es justicia social, independencia económica, y ¿cuál es el otro? Y soberanía política. Y bueno, justamente él se encargó de, de actuar contrariamente en contra de eso. Por ejemplo, la justicia social terminó en manos de los marxistas. Acordate cuando Perón, en su época de exilio, y cuando Perón es gobierno por tercera vez, llena de marxistas las universidades. El centro de la UBA editaba todos títulos marxistas. Bueno, además de tener marxistas en su gobierno, después la independencia económica, ¿de qué independencia económica habló el peronismo? Cuando siguió exactamente el mismo modelo y la misma actitud con respecto a Inglaterra, que seguían los gobiernos conservadores a los que se acusaba de patria, o sea, vendiendo todo el cupo exportador argentino a precio vil a los ingleses. No te olvides que Inglaterra estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial, realmente destruida. Y, digamos, el país que ayudó a Inglaterra a levantarse fue la Argentina. O sea, vivieron básicamente con nuestra carne que pagaban cuando querían y después terminaron no pagando absolutamente nada. Y después soberanía política. ¿De qué soberanía política habla Perón? Si fue el primer presidente en la historia argentina en romper el principio de no intervención, que es un principio básico de la soberanía, ¿no? De no intervención en asuntos internacionales. Acordate que Irigoyen, con gran coraje, logró mantener la neutralidad argentina en la Primera Guerra. Ramón Castillo, lo mismo, del cual se siguieron grandes frutos también económicos para la Argentina, ¿no? Digamos, en consecuencia de esa neutralidad. Pero también porque es un principio soberano, o sea, nadie me obliga a mí a estar de un lado o del otro, yo quiero lo mejor para mi país. Y lo primero que hace Perón, a pesar de haber dicho de que él, digamos, iba a cortar un brazo antes de que declarara la guerra al eje, Perón declara, o sea, rompe relaciones con el eje y le declara la guerra una semana antes de que termine la guerra, como el gran cabrón que fue siempre, de modo de que independencia política, y se suma, por supuesto, cuando firma las actas de Chapultepec, que terminaron de confirmar, digamos, el liderato de los Estados Unidos en el continente americano, o sea, Perón, digamos, sin oponer prácticamente ningún tipo de reparo de todas las, digamos, las obligaciones que serían de ese tratado, Perón lo firma y lo va ratificando sucesivamente. A ver, mucha gente me podrá decir, bueno, pero ¿qué tenía de mal? Pero a ver, en Perón, que se hacía el nacionalista, el patriota, el acérrimo defensor de los intereses patrios, bueno, termina actuando en definitiva, la tesis del libro es que la justicia social termina en manos del marxismo.
Después, la independencia económica, esa bandera de la independencia económica, termina en manos de los británicos. Y la soberanía política termina rendido frente a los norteamericanos. Yo en el libro cito un montón de casos, por supuesto, ¿no? Hay declaraciones incluso de Perón, que cito en el libro, elogiando a los ingleses, agradeciéndole a los ingleses por toda la ayuda que le han dado a la Argentina y por lo que ha, digamos, contribuido al desarrollo argentino, que tenemos que aprender de ellos, pero el discurso realmente es un panegírico, pero de una obsecuencia que realmente debería dar vergüenza. Por supuesto, las palabras, los elogios a los Estados Unidos de Eisenhower, a la política exterior norteamericana. O sea, hay un Perón para todos los gustos. Como tenés un Perón después, elogiando a Fidel Castro, elogiando a Mao, elogiando al Che Guevara, recibiendo a los líderes de Montoneros y de ERP, agitando a las juventudes peronistas a tomar las armas, digamos, en favor del socialismo, un socialismo que le permitiera a Perón volver al poder generando, digamos, una guerra civil. Perón llama abiertamente a armar, a generar una guerra civil en el país. ¿De quién? De mano de los Claro, ahí ya comunistas. nos estamos metiendo en los 70. Bueno, Montoneros tiene su acto inaugural, ¿no? Con el secuestro de Aramburu, año 70, que fue aplaudido por el general. Y después, bueno, regresa, bueno, pasaron los años y regresa al país cuando había puesto a Cámpora, que había liberado, bueno, parece increíble, pero hay un paralelismo increíble, ¿no? Salvando las distancias. Aquellos eran guerrilleros, hoy, bueno, serán delincuentes, violadores, criminales. Abre las cárceles, no sé si fue por indulto o directamente, hacía lo vulgar, abrieron la cárcel de Devoto. No me acuerdo bien eso, pero bueno, saca a Cámpora, nunca se entendió por qué. Primero va Cámpora, después no me gusta lo que está haciendo. Ahí, ¿no? Hay una cosa medio extraña. Porque Cámpora, digamos que sigue más o menos como lo que... Ahí Cámpora, digamos que creo que más o menos seguía la lógica de Perón. Perón desde España dice, vamos los montoneros, vamos con la guerra armada, hay que volver a juntar a las juventudes maravillosas. Entonces Cámpora escucha esto y dice, bueno, vamos para ahí. Ahora, cuando vuelve Perón, dice, no, paren que se le fue la mano. Más o menos así. Sí, mira, en realidad hay gente que habla de una especie de un Perón, yo no entiendo esta parte, ¿no? Que en realidad el Perón del último gobierno es un Perón, digamos, dispuesto al acuerdo social, que vuelve arrepentido, con autocrítica, y es un Perón incluso de derecha. Yo realmente no veo un Perón así. Perón es una persona muy astuta, él de algún modo se refugió en Cámpora para que el peso político de algunas decisiones de Cámpora recayeran en él, ¿entendés? Y no las toma Perón directamente. Eh, pero, ¿cuál era la pregunta que me habías dicho? Que yo me No, perdí no, ahora. no, no, no es una pregunta, es más un tema de conversación, de ir sacando conclusiones, porque a lo que voy es, bueno, al origen del libro, ¿no? Perón, retrato de un farsante, es decir, que no se condice con los hechos de lo que dice. A ver, alentó a quienes después terminó echando en la plaza. Bueno, ojo, ahí, claro, un poco yo me había perdido antes. No es que acá vuelva un Perón de derecha, en absoluto. O sea, Perón lo puede mover a Cámpora, pero Perón, digamos, en ese sentido, jamás dejó de accionar en favor de la izquierda. Fíjate que Montoneros, la ilegalidad de Montoneros fue declarada muy tarde, el ERP también, y ese supuesto, digamos, pues la gente toma como prueba de que Perón echó de la plaza a los Montoneros a los gritos de empate. Hay que entender que Montoneros tenía también sus internas, estaba la gente de Fidesz y había otra gente también, y pues no te olvides que, bueno, Montoneros, y se le atribuye a Firmenich el asesinato de Rucci, que era la mano derecha de Perón. Y en realidad, a los que Perón echa de la plaza, esa es la facción, si querés, a una facción un poco más extremista de Montoneros. Pero muchos Montoneros siguieron siendo peronistas. O sea, Perón no rompe con la izquierda en ningún momento. En ningún momento Bueno, rompe pero con la pará, izquierda. Cristian, perdón. Cuando se las ingenia para empezar a
eh, instrumentar la AAA, ahí empezó a combatirlos de verdad. Mira, con el tema de la AAA es como todo. Hubo, por supuesto, algunos que cayeron y hubo otros que realmente Perón no persiguió. O sea, no se explica de otro modo por qué incluso hoy, mira, hay una revista de ex militantes montoneros muy conocidos, creo que está Pernía, no me acuerdo quiénes otros, que se siguió editando hace unos años atrás. Y ellos se declaran, ellos son marxistas y peronistas, ¿entendés? Gente de montoneros que sigue, digamos, de algún modo reivindicando montoneros y son peronistas. Entonces, evidentemente, si existió en aquel mismo momento histórico y existe hasta el día de hoy montoneros que son peronistas, entonces evidentemente Perón no los persiguió, o habrá perseguido alguna de sus facciones, pero yo no veo un rompimiento de Perón, porque no te olvides, a ver, con el mismo argumento podemos decir que Perón fue anticomunista o antimarxista por haber perseguido sus primeros dos gobiernos al Partido Comunista Argentino. Pues es cierto, Perón metió preso a algunos comunistas, pero lo mismo, hay que entrar en distinciones. La izquierda no es una sola cosa, la izquierda tiene 500 millones de ramificaciones. A ver, los estalinistas masacraron a los trotskistas, no los pueden ver. Lenin se encargó de los anarquistas, o sea, hay muchísimas facciones y el Partido Comunista Argentino respondía a la metrópoli moscovita, ¿no? De Moscú. Entonces, O eso sea es lo que que... Perón al pergeñar la AAA se dedicaba a una partecita de Montoneros, nada más. O sea, el resto seguía su camino. Mira, Perón, te lo pongo de esta forma, Perón perseguía a todo aquel que no le era obsecuente. Ahora, si una persona le era obsecuente, no le importaba el color político, no le importaba si era alto, bajo, si era un criminal. Esa es básicamente la moral que tenía Perón. O sea, se le presentaba el Lucifer y le decía yo soy peronista y él lo bautizaba como peronista, digamos. Pero por supuesto, por supuesto. Eh, las amistades de Perón a lo largo de los años, ¿viste? Hasta Perón llega a decir que Mao es un excelente justicialista, llega a decir incluso que él hubiera sido el primer Fidel Castro de América si hubiera tenido la oportunidad. Él fue muy amigo de Licio Gelli, ¿no? El reconocido masón de la PDUE, ¿no? A que se le atribuyen, bueno, que cumplió cárcel. Perón fue amigo de muchos criminales y Perón felicita a muchos criminales, bueno, como el caso, por ejemplo, de Aramburu, que dijiste vos, y toda la izquierda. Pero pasa que no se puede buscar en Perón, digamos, es que como la doctrina peronista, digamos, no es una doctrina en sí, porque no existe un solo principio perenne, un solo principio inamovible. La doctrina peronista es no tener doctrina, es decir, que es todo el tiempo va, digamos, cambiando, amoldándose a las circunstancias, pero en el peor sentido posible. Por eso es que hoy, pues, o sea, Menem fue peronista, Kirchner fue Claro, peronista, a y son eso todos iba. peronistas. Cuando se Digamos que, claro, al dejar un abanico histórico tan grande, de decir, bueno, un péndulo, ¿no? Un péndulo que va para todos lados, cuando él muere da un legado de, bueno, acá puede venir cualquiera en mi nombre que va a estar bien. Viene Menem y dice, yo soy peronista, hay que privatizar todo. De hecho, en el segundo gobierno de Perón hubo privatizaciones. Y después, bueno, viene Dualde en el 2002 diciendo que había que confiscar bueno, no lo decía, pero lo hizo, confiscar los depósitos para salir de la crisis. Es peronista, nadie dijo que no es peronista. Después viene Kirchner con su ideología también bastante inescrupulosa, es peronista. Cristina, Alberto ahora, y fíjate que hay muchos peronistas más, no en la actualidad, que no, Massa, está lleno de peronistas que no sabés a qué responden, porque es pragmatismo puro, ¿no? Es pragmatismo puro. Claro, El libro habla de, verbalmente hay un dogma, en la realidad hay pragmatismo. completamente. Y en realidad el propio Perón, digamos, abre las puertas a esto, porque Perón para escudarse de todas las incoherencias, digamos, esto lo hace particularmente a partir del 55, cuando ya, digamos, los propios partidarios
empezaban un poco a reclamar las incoherencias de, digamos, de su accionar. Entonces Perón lo que dice, muy astutamente, dice, no, pero el peronismo no es sectario. Y bueno, evidentemente, claro, el peronismo no discrimina absolutamente nada. Pues te digo que lo único que basta es ser obsecuente y ya con eso vos ya podés ser peronista. No te olvides que ha habido un montón de peronistas que, bueno, luego terminaron siendo enemigos de Perón. ¿Por qué? No por ser, digamos, enemigos de lo que Perón pensaba en aquel momento, sino porque bueno, porque se negaron a serles, digamos, completamente obsecuentes. Ahora, pasaron del 74 para acá, habrán pasado décadas, habrán pasado años, y Juan Domingo Perón, con quien yo tengo, la verdad yo no me considero antiperonista, tampoco peronista, pero lo objetivo es que se siga hablando de este señor, ¿no? Eh, ¿Qué pasará por la sociedad para que un líder perdure por tanto tiempo? Y era, como te decía, evidentemente lo que ha ayudado mucho es que era realmente muy carismático, Perón, o sea, muchas veces el carisma es lo que, digamos, es lo que queda en la gente, ¿no? Era muy carismático, digamos, sabía cuándo hacer golpes de efecto, ¿no? Que perduraran en la memoria de la sociedad, como el tema de los ferrocarriles o los aumentos de salario, pero la gente se olvida que los aumentos de salario, digamos, prácticamente fundieron las reservas argentinas y duraron solamente 2 años, porque después la inflación se comió esos aumentos de salario, el desastre de los ferrocarriles no se acuerda absolutamente nadie, pero es como que el peronismo en realidad no puede ser defendido, es indefendible realmente desde los hechos, desde los datos duros, desde cualquier aspecto, pero lo que ha logrado Perón es que el peronismo es un sentimiento. O sea, no se puede, digamos, explicar, digamos, racionalmente o defender racionalmente al peronismo, pero como es un sentimiento, y Perón ha sido un experto, digamos, en la máquina de propaganda, en generar este tipo En de... inflamar emociones, en inflamar sentimientos. Bueno, Exactamente. Evita generaba eso también, ¿no? Evita generaba sensibilidad en las clases bajas, y Perón aprovechaba todo eso. Sí, igual yo no entiendo, porque, a ver, si uno ve los discursos de Evita son incendiarios, o sea, habla como la resentida social que era, que es lo que fue, y la gente se olvida, a ver, es muy fácil dar lo que no es de uno, ¿no? Porque ahora que Evita me dio esto, no, Evita no te lo dio, te lo dio te lo dimos todos nosotros de última, pero bueno, siempre a nombre de la Fundación Evita, ¿no? Pero, no, Evita para mí era una gran resentida social con discursos incendiarios, yo no creo que haya sido sensible en absoluto, creo que gran parte capaz de sus frustraciones pasadas, bueno, Perón le dio el lugar y bueno, y ella aprovechó para, bueno, para decir un par de cosas, ¿no? O sea, para vos, Cristian, cuando muere Perón, ¿muere el peronismo o el peronismo va a vivir eternamente siempre y cuando el político lo vaya moldando a su gusto? No, yo creo que lamentablemente, por eso yo digo, no es que lo decía ligeramente, el peronismo realmente es el cáncer de la Argentina. A ver, yo no me caso con ningún partido político, yo no soy ni radical, ni esto, yo soy nacionalista, es más, yo no voto nunca. Solamente ¿No la última vez votar? lo voté hace un día. No, yo voté solamente cuando tenía 18 años, veo que los partidos políticos no me representan ninguno, y la última vez, bueno, creo que por una cuestión de mal menor, yo lo fui a votar a Gómez Centurión, pero fue la primera vez en 20 años que votaba. Pero Eh, perdón, Gómez Centurión, ¿por qué Malmenor, un nacionalista, lo vota con los ojos cerrados? no, no, no. Hay una gran división dentro del nacionalismo con respecto a Gómez Centurión. Yo tengo, a mí me gusta, o sea, digo, muchas cuestiones estoy de acuerdo con Gómez Centurión, pero gran parte del nacionalismo, pasa que vos tenés el nacionalismo católico, el nacionalista y católico, el nacionalista más, si querés, más de izquierda, Y católico. que digamos, el nacionalista católico, por lo general, la diferencia es que, digamos, nosotros queremos o bregamos por un Estado confesional, si querés, por el estilo de Francisco Franco, o donde la Iglesia Católica tenga realmente un rol primordial en absolutamente todo. Después tenés gente que es nacionalista y católica, pero donde necesariamente se le da a la Iglesia ese lugar de primacía y no se, digamos, no.
lo que se busca no es un estado confesional, sino un respeto, tal vez, ciertas concesiones, nada más. Bueno, pero ustedes estarían de acuerdo en que haya libertad de expresión y libertad de culto. O sea, Hmm, no volveríamos a la época de Rosas, donde por no ser católico mataban a medio mundo. ojo, profe no mató a nadie por no ser católico, ¿eh? Eso no es cierto. No, no. Vos, como te digo siempre, los libros, motame los datos duros. Ese, tomamos una cerveza y me motó los datos duros. Rosa no mató a nadie por eso. Bueno, a ver, No, Cristian, la mazorca existió. sí, No, no fue un, a ver, no fue un líder donde no hubo matanzas ni nada. Está bien, hay que contextualizar todo. Nosotros nos estamos yendo de 1970 a 1800. Lo que digo es que me parece que el nacionalismo católico se va mucho a los extremos, ¿no? Por eso te dije la última vez, yo cuando te entrevisto a vos parezco un liberal extremo y cuando estoy con los liberales me parezco más a un conservador, ¿no? Porque sí, es para. Yo la verdad me sorprendió que no. Pero bueno, ahora con lo que me contás, sí, de Perón. Pero hay muchos. Vos tendrás que reconocer que hay muchos nacionalistas que lo quieren a Perón. Y muchos conservadores que también. mira, lo de perdón, que estoy mirando acá porque se me está quedando sin batería y estoy intentando enchufar el cargador que me anda mal. Mira, lo de conservadores peronistas realmente me llama mucho la atención. Luego, nacionalistas peronistas, sí, lamentablemente te diría que el 70% o una gran parte de los del nacionalismo es, o por lo menos de aquel gran movimiento o gente que se podría llegar a embarcar ahí es peronista. Por eso que para mí es doblemente difícil, porque a mí me pegan por todos lados, me pegan los nacionalistas, me pegan los zurdos, me pegan todos, pero ¿qué va a ser? Es así. A ver, espera. Pero a ver, por ejemplo, bueno, ¿querés que te deje cambiar la batería? A ver, espera. No, vos seguime hablando, yo te respondo. Si se Eh, corta fue un ¿Cuánto te dice de batería? 2%. Ah, estás al horno, listo. Estás como Perón en el 55 con los aviones, o sea, Sí, pero para que lo sí. pero Igual vos decime. ves el rayito en en la carga? Sí, estoy para atrás. Pero, a ver, espera que. Vos decime, ¿eh? Yo estoy intentando acomodar esto. Te escucho. Bueno, no, estábamos hablando del conservadurismo peronista, pero intentá conservar la batería, ¿no? Sí, en eso estoy. Ahí está, mira, ahí me está cargando. A ver, Bueno, si no lo muevo bueno, mucho. y te vas a tener que quedar ahí. Sí. Sí, me llama la atención lo de los conservadores peronistas, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé cuál se te ocurre, algún conservador peronista. Yo no conozco muchos, la verdad. A ver. Bueno, a ver, por ejemplo, cuando fue la Universidad Católica, cuando yo fui un año, me encontré lleno de peronistas, y los que se decían peronistas se decían conservadores. Eh, bueno, se me ocurre algo así al aire, por ejemplo, cuando fue lo de la ley del aborto, muchas organizaciones peronistas salieron en contra. Por eso yo no me considero antiperonista, porque creo que hay algunas cosas que hay que rescatar de Perón. Este, ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuáles? Bueno, lo que te estoy diciendo, que hay cierto conservadurismo al cual yo adhiero, el respeto a la vida del niño por nacer, por ejemplo. Pero eso no es Eh, peronismo. ¿Cómo? Vos fijate que cuando fueron las votaciones, la gran mayor parte del peronismo votó a favor del aborto. O sea, es una mentira que el peronismo es pro vida. Que haya peronistas pro vida no quiere decir que el peronismo sea pro vida. O No, sea, bueno, hubo pero macristas. hubo muchos peronistas, por ejemplo, de la CGT, y yo no soy de la CGT, pero
sacó un comunicado, o sea, muchas organizaciones peronistas lo han hecho. Pero, o sea, no quiero entrar en la bifurcación de peronista o gorila, no, yo soy anti-kirchnerista de alguna manera, pero el peronismo, a ver, si yo tomo lo que ocurrió en los 90, eh, a mí no me desagrada para nada lo que ocurrió en los 90 y es peronismo. Entonces, me parece muy amplio, por eso estaba muy buena la charla de hoy. ¿Ya te está cargando? Sí, me está cargando. Pasa que, viste, cuando es videollamada, como pesa mucho, espero que no se me corte, pero sí, aparece cargándose. ¿Pero qué Aparece. cosa? ¿Qué cosa pesa mucho? ¿El teléfono? No, no, digamos, la videollamada, cuando tenés poca batería, por lo más que lo estés cargando en ese momento, a mí me ha pasado que se me ha cortado la comunicación, porque es videollamada, ¿entendés? Si fuera una llamada común, no. Pero no importa, vos no te hagas drama. Yo por ahora tengo el teléfono así lo tengo con una mano y no me muevo. Bueno, bueno. Eh, bueno, a ver, vamos a lo importante. ¿Cómo conseguimos el libro? El ¿Lo tenés libro, en venta? ¿Lo tenés en venta el libro, no como los otros que lo tenés ahí en el mueble? es que después me olvido, como te digo, tengo que ir a Capital y todo, y este lo tengo que subir a Amazon, este no está en Amazon. Este tengo los ejemplares, yo, y también creo que como me lo editó Bellavista Ediciones, ellos tienen varios ejemplares. Bueno, la editorial está en Bellavista, que es, digamos, todos libros, digamos, más o menos del palo. Y después Grupo Unión Editorial también tiene. Deberían contactarse con ellos, que son los que hacen la distribución más que nada, porque, digamos, cuando yo tengo que encargarme de la distribución, eh, digamos, no sirve. Y si no, que me contacten a mí, que algunos ejemplares tengo. Bueno, bueno. Claro, a ver, queda más que claro que cuando vos escribís un libro no es para ganar plata. Lo haces por una cuestión de convicciones. Mira, te Porque digo cada vez que te digo, sinceramente, bueno, vamos a comercializar el libro, vamos a vender un poco, y no, bueno, no lo publiqué, qué sé yo. O sea, lo tuyo es amor puro, estés equivocado o no. sí, mira, te digo, realmente Ezequiel, por ejemplo, el libro de Perón, que este es el Ahí último que están escribí, preguntando de nuevo el título. El título es Perón, retrato de un farsante. exactamente. Lo cierto es que este libro, para mí es el mejor que escribí, digamos, en el sentido que hay mucho más, digamos, aportes míos, personales, interpretaciones, pero así todo fue el libro que menos vendí. ¿Por qué? Porque el tema del peronismo, ya con el título este, y como la gran mayor parte de la gente que compra mis libros es, digamos, gente que podía ser, digamos, sindicada como gente de derecha, así hablando ampliamente, y bueno, el tema de Perón enojó mucho. Yo me acuerdo que cuando saqué el libro este, amenazaron con venir a romper el acto, me dejó de hablar a mitad de la gente. Yo sabía que iba a traer esto, el tema del peronismo, pero imagínate que, que me importa poco. Uno creo que tiene que decir en recta conciencia lo que hay que decir, y por lo menos uno, como historiador, o si uno se precia, digamos, de contribuir al revisionismo o a la historia, bueno, tiene que basarse en datos duros y tiene que decirlo, ¿no? Así que sí, por supuesto que yo para escribir no gano amigos, sino básicamente todo lo contrario. Pero bueno, por suerte hay alguna gente que valora esto. Igual yo te digo, yo escribo y todo, yo escribo de cara a Dios, ¿entendés? Después el resto no me importa, no me importa. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Cristian, te propongo algo. El miércoles que viene, vos que sos católico, me interesaría hablar de los ataques a la Iglesia Católica. Nosotros estuvimos hablando de la Inquisición, estuvimos hablando de la leyenda negra de América, estuvimos hablando, bueno, sí, no hablamos casi nada del tema de la ideología de género, pero me interesan los ataques a la Iglesia, por ejemplo, es muy citado el concilio de Nicea. Me gustaría mucho hablar sobre esas cosas el miércoles que viene, de todos los lados que la iglesia es atacada. ¿Te animás el miércoles que viene? Me parece muy buen tema, me parece perfecto, perfecto, Por ejemplo, perfecto. que Mira, en el concilio de Nicea bueno, se empezó a
decretar la inmortalidad de Jesús, qué cosas de la Biblia van y qué no. Eso yo creo que es un ataque permanente, y que bueno, que vos como católico, va, yo también, estaría bueno dialogarlo. Por supuesto, con todo gusto. No sé si llegamos hasta la actualidad o lo que a vos te parezca. Yo creo que estaría Sí, bueno hablar de todo un poco. Nosotros estuvimos hablando también de varios temas. Estuvimos hablando de la pedofilia en la iglesia, estuvimos bueno, hablando bueno, de los templarios. Eso, bueno, ya lo explicaste. Pero bueno, hay muchos frentes, ¿no? Donde la atacan a la iglesia y bueno, hay que hablarlos de todo. Por lo menos queda archivado. Si alguien lo ve o no, bueno. me parece excelente, Ezequiel, como siempre. Para mí es un gusto. Aparte me siento muy cómodo en esta charla, me parece muy bueno, muy bueno. Bueno, vos Así que sabés que te yo al agradezco. lado tuyo soy liberal, soy un antipatria, soy un, digamos, ¿cómo decirlo? No, masón no soy. Soy católico, pero creo en el libre mercado. Y para un nacionalista eso es traición a la patria, ¿no? No, pero eso lo hablamos la otra vez, y yo te dije que en ese sentido, yo estoy girando más a un conservadurismo, si querés, porque yo creo que el libre mercado, en muchas circunstancias, y por lo menos en estos tiempos, puede ser muy beneficioso para el país. O sea, para mí no es un dogma el tema económico. Si yo veo que lo mejor es, digamos, los lineamientos de la Escuela Austríaca de Economía, o no sé, o la que sea, no, sí, más beneficioso para el país, yo no me caso con eso de que tenemos que industrializar absolutamente todo. Creo que los tiempos cambian, como te decía, ahora muchas veces la economía está dada en servicios, ¿no? Y no en la industrialización. De modo que no, yo el tema económico para mí es completamente discutible, creo que es algo debatible. Así que, no, yo no creo que tengamos grandes diferencias, salvo que vos me dijiste que en la Segunda Guerra Mundial vos estarías con los piratas ingleses y yo estaría del bando. Por supuesto, con Churchill, Estados Unidos y bueno, lamentablemente los comunistas. Pero era un enemigo Exactamente. mayor que había que vencer. Después nos encargamos de ellos, quédate tranquilo. No, pero no se encargaron, tardaron mucho. ¿Cuánto tardaron? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro. Tardaron mucho. Pero lo que tarda después se disfruta más. Yo te digo una cosa, el eje los hubiera aplastado y no quedaría un comunista vivo hoy. Pero bueno, Nosotros tampoco. ¿cómo? Nosotros tampoco. No, porque vos mirás que incluso el eje quiso, digamos, quiso estar en buenas, tuvo reuniones con Inglaterra, no quiso la guerra con Inglaterra nunca, ni con nadie que no sea, o sea, la guerra era contra el comunismo, pero no importa, el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema bastante La interesante. guerra era contra todo aquel que no era de raza aria. No, pero no caigas en esa, por favor. Si fascistas hubo en todos los países y de todos los colores, No, no, yo estoy y hablando en del países. nazismo, ¿eh? Del nazismo que es una variable del fascismo con otros tintes, con más elementos. Sí, no, pero igual, acordate que dentro de esas filas había gente que eran de rasgos orientales, había negros, y mucha gente lo desconoce eso, así que no es así de que alguien no era de raza aria y lo mataban, eso es propaganda. Y no te repito, yo no soy nazi, no tengo nada que ver con un alemán, no me interesa Alemania, no me interesa lo que le pasa a Alemania, pero no voy a mentir, no puedo mentir. Bueno, yo tampoco puedo mentir. Mi ideología desde que nací es anticomunista y antifascista. Y así moriré, republicano. Bueno, mira, no, lo mío básicamente, yo para entenderme con alguien, no tiene que ser comunista. Ya después de ahí podemos hablar. Lo único que yo no puedo, que digamos, que la otra persona, o sea, con que seas anticomunista, ya está. Ahí podemos Bueno, hablar de lo que vos quieras, hablamos eso dalo por seguro. y ya está. Y más en estos tiempos, que no es poco, ¿entendés? Entonces ya coincidir en eso, el resto lo hablamos. Bueno, tal. Bueno, hago el flyer, miércoles que viene, 23 horas, te cito para hablar sobre los ataques a la Iglesia Católica. ¿Te parece bien? 10 puntos, ese como siempre, excelente. Bueno, un abrazo grande, Cristian. Encima está apareciendo el contador. Un abrazo grande, Cristian. Gracias por todo y hablamos. Nos vemos el miércoles que viene.
Dios mediante. Muchas gracias, ese. Chao, viejo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.